Maussan Televisión presenta. Cabrona fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda. Pero también sí. Bienvenidas y bienvenidos a Cabronas. Durante décadas el cuerpo del hombre ha sido el molde, el referente, el estándar, y en ese laboratorio de verdades absolutas el cuerpo de la mujer fue tachado de complicado, de hormonal, de inestable. ¿Y saben qué? La ciencia también falla cuando elige mirar con lentes azules. ¿Sabías que hasta hace poco los ensayos clínicos excluían a mujeres porque sus ciclos menstruales alteraban los resultados? ¿Sabías que a muchas se les sigue diagnosticando con ansiedad cuando en realidad es una enfermedad autoinmune? El sesgo de bata blanca no es una teoría, es una realidad documentada. Mujeres con síntomas cardíacos son diagnosticadas más tarde que los hombres. Su dolor es subestimado, sus cuerpos son malentendidos. Y no se trata solo de ciencia, se trata de poder. ¿De quién define lo normal? Porque si los síntomas femeninos no encajan, entonces se patologizan. Y si una mujer insiste, ¡ay, estás exagerando! ¡Qué exagerada eres! Este sesgo no es individual, es estructural y nos cuesta vidas. Las mujeres se enferman distinto, metabolizamos distinto, nos duele distinto, pero durante siglos no se investigó cómo, porque no se consideró prioritario. Hoy nombrarlo es el primer paso, porque la salud también es un derecho feminista y exigir medicina con perspectiva de género es exigir una ciencia que no nos ignore, sino que nos entienda. Y ya lo saben, ya llegó el momento de presentarles a nuestra primera invitada, Analí. Ella es médica, pediatra, pero también tiene un proyecto bien interesante en una asociación que ahorita nos va a platicar de qué se trata. Bienvenida, me encanta que estés aquí. Hola, muchas gracias. Y me encanta tu mascada, me encanta y creo que tiene que ver con toda esta filosofía de lo que manejas en tu vida diaria y en tu vida profesional. Me encantaría conocerte, ¿te parece si vamos a ver tu perfil? Perfecto, sí, gracias. Bueno, pues vamos a ver. Hola, yo soy la doctora Analí, pediatra de profesión, médica feminista y médica holística. Hoy estoy en el programa Cabronas porque voy a platicar junto con otras dos doctoras sobre nuestra colectiva Médicas Verde Violetas para cuestionarnos sobre el sesgo blanco en la medicina. Oye, pues súper interesante, pero sobre todo, ¿cómo haces esta migración de ser una pediatra normal, estándar, cotidiana, a decir, no, el feminismo también tiene que entrar dentro de mi práctica profesional? ¿Qué te detona, qué te motiva, qué te inspira? Muy buena pregunta. Creo que fue como un conjunto de factores, tanto en familia como tal cual en la práctica médica. Porque si bien hemos observado que muchas de las mujeres ya salimos al campo laboral, sigue todavía un poco ausente o resistente que la figura paterna entre en los hogares, ¿no? Y entonces justo yo veía que en mi práctica las mamás estaban cansadas, no dormían, se les cae el cabello, continúan con sus actividades sí de crianza, pero también laborales. Y entonces justo ahí empieza a identificarse esta necesidad de también darle una perspectiva diferente a la consulta, ¿no? No nada más la salud del niño, sino también la salud de la mamá. ¿Y cómo empieza esa consulta diferente? Te lo digo yo como madre que pasé por el pediatra, ¿no? De pronto tenía yo esta necesidad de que alguien me entendiera y por suerte encontré un pediatra de estos de lactancia, de conexión directa en la crianza, de colecho, ¿no? Que tuve esa fortuna, pero hay muchas mujeres que no la tienen y que empezar la maternidad y empezarla sola es muy complicado. Y digo sola, tengas o no tengas pareja, porque el hecho de conectarte mamá, hijo, y que no haya alguien que te entienda y te guíe, desde estos lentes morados, como diría mi querida Lili, que le estoy invocando. Entonces, ¿cómo te diste cuenta y qué empezabas a hacer? ¿Qué haces diferente en tu consulta? Claro. Mucho de la parte técnica que llevamos y que hace clic justo con las familias es sí, ¿no? El vínculo que genere mamá e hijo. Pero también hay que seguir individualizando a la mamá, ¿no? Porque ella sigue siendo mujer,
sigue siendo profesionista, sigue siendo trabajadora, sigue siendo hija, hermana, pareja, etc. Entonces, algo de lo que yo empiezo a indagar es, por ejemplo, ella, cómo está durmiendo, ella, cómo se está alimentando. Y una pregunta que me causa a veces un poco de risa porque no es algo que en general ninguna persona estamos acostumbrados a preguntarnos, ¿cómo estás experimentando esta etapa? La que sea, ¿no? En este caso de mamá. Claro, y la tenemos muy romantizada. Por supuesto que es lo más maravilloso del mundo, pero recién llega el nuevo integrante a casa, hay muchos cambios, no solo en el cuerpo, hormonalmente, emocionalmente, la práctica del día a día, y nos olvidamos de nosotras mismas. Tú como pediatra no solo te encargas del bebé, empiezas a trabajar también con las emociones de la madre. Sí, y es muy enriquecedor porque justo las mamás empiezan a abrirse, ¿no? Como el de nunca me lo habían preguntado, es que yo no sabía que tenía que también alimentarme con X suplemento o tomar vitaminas, pues es que yo estoy entregada, ¿no? A mi hijo, y es ahí donde entra esta parte de dejar de romantizar, ¿no? No porque sea una etapa no bonita, sino porque no es 100% del tiempo color de rosa, ¿no? Y entonces tiene sus retos y sí, como bien dices, ¿no? La mamá no está acompañada y comprendida, es todavía más complicado, más difícil llevar la etapa. ¿Cómo has hecho para que los padres, no hay que generalizar, seguramente hay muchos que están dentro de las nuevas masculinidades y están cercanos y están presentes y se inmiscuyen en los temas del bebé y de la mamá, pero también hay muchos que no? Yo me encargo de trabajar, yo me encargo de traer la lana a la casa, a ver, mi reina, vas tú al pediatra, etcétera. Cuéntanos esas experiencias que has vivido ahí. Ha sido interesante porque afortunadamente sí, hay muchos papás que ya se involucran, pero desde que yo veo, por ejemplo, ¿no? Que entran a consulta y el papá es el que inmediatamente se sienta y la mamá está parada cargando el bebé. Entonces sí empiezo yo a delimitar, ¿no? Como el de, ahí caben los tres, ¿no? Para no dejar como en mal que él pues se preocupe solo por él. Claro. Y que para mí refleja que entonces si en lo público, que es algo que en el feminismo mencionamos, ¿no? Si en lo público se manejan o se conducen de cierta manera, tal vez no la más amable, ¿cómo es en lo privado, en el hogar? Y entonces ya después yo con la mamá pues sí le voy mencionando como el de, oye, recuerda que pues también tienes que cuidar tu sueño, también tienes que cuidar tu alimentación, regresaste a trabajar o no, planean llevar a guardería o no al bebé, porque también esa es la otra, ¿no? La mamá de repente se siente culpable cuando se tiene que separar y dejar en la guardería al bebé. O el tema de la lactancia, Sí. te despiertas tú también, güey, aunque tú no tengas pecho, ¿verdad? Sí. Pero despiértate y dime si se me ofrece algo, Claro. te traigo un vaso de agua. A lo mejor no vas a amamantar de manera directa, pero puedes El apoyo participar moral en el proceso, ¿cierto? Sí, totalmente. Y sí es todavía un poco esta idea tan interiorizada, yo creo que mundialmente, pero tal vez más en la población mexicana, que la mamá sigue siendo la responsable de la crianza, ¿no? Y entonces sí, a lo mejor el papá es como el de, pues es que yo no amamanto, o yo tengo el sueño pesado, ¿no? Es lo que dicen, pues sí, pero entonces ponte alarmas. Temprano y tú estás en casa, ¿no? Sin hacer nada. También, sí, ¿no? sí. Ya, ¿y qué otra cosa te ha brincado? Y todo esto te lo pregunto porque el tema del día de hoy es este sesgo que hay de bata blanca, pero tiene una razón de ser. Tú despiertas siendo pediatra y de pronto dices, aquí hacen falta muchas cosas. Claro. Y entonces te pones en el feminismo. ¿Cuáles serían estos preceptos feministas que tú aplicas en tu terapia, en tu consulta, y que después surge la asociación? Algo que ha sido como, no constante, pero sí muy evidente, es que en esta forma de sistema de salud que sigue siendo paternalista en el aspecto de el médico es la única figura que sabe lo que está pasando con el cuerpo de otra persona, ¿no? En este caso, dirigida a una mujer, supuestamente, bueno, haciendo el ejemplo de embarazo, ¿no? Y entonces sí, me ha pasado tristemente que hay muchas pacientes, ¿no? de mi consulta que dicen, es que me decían que era normal que tuviera mucho dolor, que era normal que tuviera tal. Y entonces, después de hacer ciertos estudios y de pasar varias consultas, no era normal. Y es aquí donde empieza este otro tema que es súper importante mencionar, el sesgo de la bata blanca, ¿no? Donde suponemos, ¿no? Voy a involucrarme porque es algo que se enseña también en los hospitales y en nuestra práctica como estudiantes de medicina, que hay una frase, ¿no? Que dicen, es que es histeria, ¿no? Y no, o sea, aunque fuera algo psicológico, pues también hay que atenderlo, ¿no? Entonces partimos primero de, si es una manifestación física, sí deberíamos de atenderla, al igual que si fuera hombre, niño, adulto mayor, la mujer no manifiesta síntomas por gusto, ¿no? Entonces, si manifiesta síntomas,
hay que estudiarlos y no es nada más una cuestión psicológica, emocional o de histeria, O está en sus definitivamente. días, ya le va a Exacto, bajar, ¿no? exacto, Está sí, muy claro. estresada. Entonces, para que la gente y la maravillosa audiencia que nos está viendo en este momento entienda qué es el sesgo de bata blanca y cómo se manifiesta en la medicina actual. Características muy puntuales. Es un poco extenso, pero por ejemplo hay estudios que mencionan, me llamó mucho la atención uno, tiene que ver con síntomas digestivos y allí hacían esta comparación entre pacientes hombres o masculinos y mujeres y en ellos se diagnosticaban entre 4 meses en promedio y en las mujeres tardaban hasta 12 meses. Las conclusiones, y por eso digo que es tan amplio el tema, es que uno, no administraban o no indicaban tan frecuente los analgésicos a mujeres que en hombres. La otra, se abordaba diferente en mujeres los síntomas, como en este caso es más psicológico, emocional que físico, y entonces eso provoca un retardo en los diagnósticos. Es como los dos principales, que suponemos que en la mujer es un dolor común, normal, porque pues es parte de nuestra biología y entonces disminuyen la valoración integral del dolor. Y por otro lado, minimizan los síntomas, otra vez pensando que pudiera ser algo hormonal o psicológico. Es como los dos principales. Te pregunto, ¿tendrá que ver, y no sé si sea cierto o no, pero yo lo he visto a lo largo de mis propias experiencias, que las mujeres de pronto somos más resistentes al dolor? Sí tenemos esta fortaleza, nos quejamos menos, o sea, de pronto ya está chillando por una gripa, no puede ser, ¿no? Sí. ¿Te ha pasado? Sí, y es muy interesante porque aquí empiezan dos vertientes. Lo que biológicamente sí somos como más adaptables, se puede decir, y la otra que es la construcción social, ¿no? Porque sí ha sido como algo que se deja como un mandato, se puede decir, de, bueno, es que mamá, aunque esté enferma, pues sigue trabajando, sigue atendiendo, sigue preparando de comer, y eso se refleja en los hijos. Y entonces ahí sigue este constructo de precisamente ver modelos donde la mujer aguanta. Claro. O tiene que seguir, o nosotras podemos con todo. Podemos con todo. Sí. Exacto. Entonces es una delgada línea entre lo que biológicamente sí hay personas que tengan una mayor tolerancia al dolor, pero no es específicamente única en las mujeres. Claro. ¿Y cuál ha sido la consecuencia o seguirá siendo hasta que nos caiga el 20 de no tomar en cuenta a las mujeres para miles y miles y miles de ensayos clínicos o de investigaciones científicas que se hacen? Claro, sí. Yo confío que no tardemos muchos años en tener presente, ¿no? Que si bien el hombre se considera un poco más fácil su estudio, ¿no? Para estudios o investigaciones, porque tienen menos variaciones, ¿no? Digamos, biológicas. Pero obviamente nosotras, como la mitad de la población, en esta ciclicidad que tenemos, es necesario comprendernos y empezando desde nosotras mismas, ¿no? Algo muy importante que posiblemente mis compañeras también mencionarán es el tema de la vacuna de COVID, ¿no? Que hubo muchas mujeres a quienes se les presentaron alteraciones del ciclo menstrual, pero que no estaba previamente referidas en los protocolos de estudio. Entonces es algo que, otra vez, es el sesgo en el que se estudia con más frecuencia en los protocolos a masculinos comparados con mujeres por las diferentes distinciones dentro del ciclo menstrual. Totalmente. Tuvimos un programa en donde hablábamos del tema cardiovascular. Claro. Y justo las mujeres pues, nos hemos visto afectadas a lo largo de muchas décadas. ¿Qué otras enfermedades se diagnostican tarde por no tomar en cuenta a las mujeres al igual que a los hombres? ¿Hay alguna lista de estas enfermedades? Lista como tal quizás no. Yo consideraría que en general la atención médica. Y justo cardiovascular es un tema que yo creo es el que ahorita está más estudiado, donde se observa la diferencia en la atención y abordaje de hombres y de mujeres, ¿no? Tenemos, hasta como estudiantes de medicina, el clásico es que si un infarto se presenta, el paciente se lleva la mano al pecho, tiene dificultad para respirar, se encoge de dolor. Ese es un sujeto típico, pero masculino. Entonces, en las mujeres se vio que era diferente. Pueden tener dolor en el estómago, pueden tener dolor en la espalda, dolor en cuello, hombros, y entonces no se sospecha de infarto. Claro, y ahí viene la consecuencia. Claro. ¿Y a qué se deberá? ¿Cuál será la estructura histórica equivocada de subestimar el dolor de la mujer frente al del hombre? ¿Y qué puedo hacer yo si voy al sector salud
y de pronto es como de, no tiene nada. ¿Cómo me puedo defender? ¿Cuál sería tu consejo como doctora para todas aquellas mujeres que ahorita digan, sí, caray, siempre que voy al seguro me dicen esto, me hacen sentir que estoy exagerando, ¿no? Minimizan mi dolor? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál sería tu consejo? Me encanta esta parte de la historia. Siglos llevamos en esta forma única de brindar medicina. Por un lado, la postura de autoridad de yo soy el médico, yo sé qué tienes y qué vas a tomar. Y por otra, nuevamente, minimizar los síntomas en mujeres. Entonces, bueno, yo lo que les recomiendo en general es, muchos médicos tenemos como este ego de yo para eso estudié. Difícilmente habrá quien acepte un comentario diferente a lo que esté indicando, pero definitivamente nuestra voz es nuestro medio en el que podemos poner el límite, en el que podemos defender y en el que podemos expresar. Entonces, yo lo que les recomiendo a las mamás de mis pacientitos es, tú explícale al médico pues que no te causó disminución del mareo como te lo había recomendado, que al contrario te causó cólico, que al contrario te causó pesadez de piernas, etc. Digo, porque también nosotros como médicos tenemos que conocer los efectos que a lo mejor en el libro no están descritos. Entonces, empezar como por una parte sutil de, pues no me sentí tan bien como pensamos con el tratamiento, para que entonces busquemos alternativas. Y definitivamente sí darle valor a nuestra voz, ¿no? Creo que es lo primero en lo que podemos nosotros empezar a delimitar nuestra autonomía y nuestra independencia, no solo en la consulta. Me encanta darle valor a nuestra voz. Con esta frase me quedo, hacemos una pausa Claro. y regresamos en unos minutitos más a tu programa Cabronas. Y ya estamos de regreso en tu programa Cabronas. Ahora le quiero dar la bienvenida a Majo y vamos a hablar más adelante de esta colectiva tan padre que tienen. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Jimena. Antes de arrancar, hay que presumirte. ¿Te parece si vamos a conocerte? Sí. Vamos a ver el perfil de Majo. Hola, soy la doctora Majo Díaz y soy médica feminista. Soy cofundadora de las Médicas Verde Violeta. Hoy vengo a Cabronas a cuestionar a la medicina hegemónica y basada en los hombres y a darle voz a la medicina de las mujeres y para las mujeres. Qué interesante lo que has hecho a lo largo de tu carrera y platíquenme cómo surge esta colectiva Médicas Verde Violeta. Verde Violeta. Me encanta. Pues mira, creo que todo empezó por la curiosidad de nosotras mismas acerca del feminismo, ¿no? O sea, finalmente somos mujeres y nos vamos como, creo que nuestra propia historia nos va llevando al feminismo. Y después fue como, bueno, ahora ya soy feminista y ahora cómo le hago con mi carrera, ¿no? Con mi profesión. ¿Cómo aplica el feminismo cuando yo voy a ejercer medicina? Entonces, como no hay como una guía, ni un libro, ni nada que nos diga cómo hacerlo, nos empezamos a juntar entre varias médicas feministas y formamos un grupo, ¿no? Era la pandemia, el Facebook y todo eso. ¿Y cómo se fueron conectando entre ustedes? Por redes sociales, o sea, por redes, y entonces empezamos a decir, bueno, pues vamos a empezar a hacer nosotras como el movimiento. Y creamos la colectiva, que al final del día es una colectiva que lo que intenta hacer es, bueno, número uno, denunciar las violencias que existen dentro de la medicina, tanto para todas nuestras pacientes, como también para nosotras como médicas en formación y ya como médicas trabajando, porque pues la medicina no está exenta ni de machismo, ni de misoginia, ni de techos de cristal, ni todas estas cosas que el feminismo toca, ¿no? Voy a pararte ahí un poco. Vamos profundizando. Este primer tema, cuéntanos anécdotas que hayas vivido tanto cuando estabas estudiando como ahora que estás ejerciendo y lo que has visto que tus pacientas viven, ¿no? Un poquito en este sentido. Pues mira, creo que todas hemos pasado por ejemplo, el gaslighting de nuestros síntomas, que es que tú llegues y le digas a quien está del otro lado, al profesional de bata blanca, que algo está pasando en tu cuerpo y te digan que no, que eso no es cierto.
Y entonces, pues el típico, estás histérica, eres ansiosa, cuida tu salud mental y con eso se cura todo, ¿no? Esa es una violencia que creo que todas hemos pasado, ¿no? Eso es parte también de lo que nosotras pues hemos ido como desmembrando, ¿no? Otra de las cosas importantes es el acoso, o sea, el acoso dentro de los hospitales. La medicina es jerárquica, cosa que no debería de ser, pero al tener estas jerarquías, pues todas las personas que están por encima de ti tienen derecho prácticamente a hacerte lo que sea, desde quitarte tu quincena hasta pues realmente terminar en acoso y violación. O sea, existe el acoso y la violación dentro de la medicina, ¿no? Por ejemplo, el machismo, pues es el que a tus compañeros hombres pues les enseñen más, ¿no? O les digan, no, pues como tú sí vas a terminar siendo cirujano, mejor si te enseño a ti y a tus compañeras, pues que vayan y hagan otra cosa, al fin que ellas se van a ir a casar, ¿no? Pues los techos de cristal, quiero que sepas que los puestos de poder siguen siendo de los hombres, a pesar de que hoy hay una paridad de género en la medicina. O sea, ya estamos, de hecho, la última estadística es que el 52% de las mujeres que ejercen medicina están presentes en los hospitales versus el 48. Entonces, en teoría, somos incluso mayoría y de todas maneras no seguimos ostentando puestos de poder. Incluso colegios como el de ginecología, imagínate, no ha tenido una sola presidenta ginecóloga. Entonces es como, pues está bien padre que hablen de nuestros procesos, pero ¿cuándo nos van a dejar opinar a nosotras acerca de lo que vivimos? Y dirigirlos y tener el puesto que en muchas ocasiones es mucho más merecido que con los hombres. Por supuesto. Y bueno, los salarios, ¿no? La brecha salarial. O sea, no es lo mismo que llegues como mujer a un puesto de poder, que llegue alguien siendo hombre y entonces pues tu salario es menor, ¿no? También, por ejemplo, cuando entramos a las residencias médicas, pues también está como este cuestionamiento de que si eres mujer, si te vas a embarazar, qué opina tu esposo, si tienes novio, o sea, eso forma parte de los cuestionarios de entrevista de los hospitales. Que no le hacen a los varones. Por supuesto que no. Entonces, todas esas cosas que vivimos y que ciertamente nos comentamos entre nosotras, pero que forman parte como de este secretismo, ¿no? De la medicina. Entiendo. Entonces, tú me decías que para la colectiva, eso es lo primero, todas las injusticias que han vivido a lo largo de su carrera y ahora ejerciendo. ¿Cuál sería el segundo punto que las movió y las motivó a crearla? El segundo punto es la defensa de los derechos. O sea, entender que tanto como personal de salud, como médicas y también como pacientes tenemos derechos. Entonces alguien tiene que velar por esos derechos, alguien tiene que hablar también de esos derechos, ¿no? Tenemos derecho a tener un parto respetado, tenemos derecho a tener aborto sin dolor, tenemos derecho a tener también atención médica de nuestros síntomas, tenemos derecho a segundas y terceras opiniones si es necesario, tenemos también derecho a ejercer libremente nuestra sexualidad, ¿no? Nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, derecho a la educación, ¿no? La educación en general, o sea, desde que nos digan cómo nos pueden apoyar con terapias de rehabilitación hasta tratamientos. Y en general creo que esos derechos nadie nos habla de ellos, ¿no? Y aunque estemos de alguna manera preparadas, ahorita que me lo estás diciendo, sigo tomando nota de manera interna. Entonces es alarmante porque hay muchas comunidades que ni siquiera sospechan que esto exista. Y creo que hay una gran responsabilidad social por parte de todas y todos poder pasar la voz, poder empezar a decir, oye, esto no está bien, oye, te hace falta esto. Creo que es parte importante de lo que hacen. ¿Qué otra cosa las movió para poder continuar con el colectivo? La atención médica, mejorar las condiciones de atención médica. Creo que una de las cosas más importantes es saber que la medicina no tiene perspectiva de género. La medicina es completamente androcentrista. Esto quiere decir
que está hecha por hombres, de hecho la ciencia está hecha por hombres, las mujeres hemos sido relegadas históricamente. Existe un fenómeno que se llama el efecto Matilda, y es que aunque las mujeres descubramos cosas, al final del día esos descubrimientos se los queda a los hombres, ¿no? O sea, por ejemplo, tú conoces al padre de la química, ¿no? Que es Lavoisier. En realidad quien le hizo todos los estudios y quien lo ayudaba y le traducía y demás, pues era su esposa, que es Marie Lavoisier. Entonces es como este rollo de hacer que las mujeres no tengan este reconocimiento. Y entonces la medicina también fue construida de la misma manera, porque incluso los primeros conocimientos, los conocimientos ancestrales de medicina eran de nosotras. Nosotras éramos las curanderas, nosotras éramos las hierberas, nosotras éramos quienes procurábamos la salud en las comunidades, y eventualmente cuando llega la Edad Media y viene todo el oscurantismo, salen como los hombres a decir, ellas no saben nada y permítanos, vamos mostrarles nosotros. lo que hemos... Ajá, somos los cirujanos, ¿no? Este se llama el efecto Matilda. Matilda. Bueno, Ajá. vamos a seguir platicando del efecto Matilda, pero tenemos que hacer una breve, pero muy breve pausa y regresamos en unos minutos más a Cabronas. Ya volvimos bien rapidito y seguimos platicando. Nos quedamos con el síndrome Matilda, que me parece súper interesante analizar a lo largo de la historia cómo hemos estado relegadas. Tenemos las ideas, las ejecutamos y después las borran del papel y el hombre es el que se pone la coronita. Es correcto. Y bueno, ya en la medicina moderna, pues las mujeres tenemos realmente como 5 minutos, ¿no? O sea, la primer mujer médica fue alrededor de 1800. Entonces, pues eso también hace que todo este sesgo de género, o sea, no permita que nosotras tengamos de alguna manera diagnósticos correctos, tempranos, y que tampoco se conozca mucho de nuestros cuerpos. Apenas, por ejemplo, se está estudiando el ciclo menstrual, cosa que debería de ser como de libro, ¿no? Pues toda la historia hemos menstruado. Entonces, también, por ejemplo, algo que es muy importante es que hay, bueno, los sesgos más que más afectan a las mujeres es el sesgo de la salud mental, que es, gracias a Freud, tenemos un concepto muy grande llamado histeria. Entonces, desde ahí, todos los síntomas que tenían que ver además con todo, o sea, si tú lees la definición de histeria, eran desde síntomas gastrointestinales, etcétera, ¿no? O sea, era como muy grande, pero todo era histeria. Y desde ahí se quedó ese estigma. Entonces, cualquier cosa que tú refieras, pues es que estás histérica. Otro de los sesgos también relevantes es el del dolor. El dolor está estudiado en los hombres, porque durante muchos años se pensó que nuestros ciclos hormonales podían alterar como el resultado de los estudios. Entonces decían, lo vamos a hacer en hombres y vamos a asumir que las mujeres son hombres con hormonas. Entonces las hormonas no iban a cambiar nada. Sí, es una las nuestras no existen, sí. Ajá. Y entonces, cuando se estudiaron tanto analgésicos y medicamentos en general, se desvinculó completamente a nosotras. Entonces, hoy se sabe que no se tienen el mismo efecto de los medicamentos. Sabemos que las enfermedades funcionan diferente en las mujeres, que nosotras incluso tenemos de alguna manera más... en proporción tendemos a tener más, por ejemplo, enfermedades inmunológicas, autoinmunes, que hacen que tengamos dolor crónico y entonces nadie nos puede dar diagnósticos y nadie nos da como al clavo, ¿no? En el diagnóstico. Y es muy desgastante, ¿no? ¿Te ha pasado, Analí, como profesional, como pediatra y también como paciente, que intentas en este sentido, en el tema del sesgo que hay en cuanto a la creencia de los síntomas y como la minimización y la normalización de los mismos, ¿no? De pronto es indignante. A mí me ha pasado estando en consulta y dices, pero créanme, por favor. Sí, justo, totalmente, como paciente y como médica, ¿no? Esta minimización de los síntomas y, como bien dice Majo, el dolor, que es algo que creen que es inherente a nosotras y que entonces no se va a tratar. Entonces sí es como a veces ir contracorriente. Va un poco lento, pero ahí vamos, ¿no? Claro. También hay otra cosa que es la interseccionalidad. No todas las mujeres somos iguales.
O sea, también tenemos otras situaciones dentro de nosotras que no elegimos, que nacemos con ella, que también van dificultando todavía peor la atención. Por ejemplo, ser una mujer racializada, ser una mujer gorda, ser una mujer no heterosexual, ser una mujer no monógama, ser una mujer vieja o añosa. Todas estas cosas nos van colocando otra vez en mayor pues desventaja. Ya, oye, y ahorita hablabas del tema de la menstruación y me quedé con eso aquí. ¿Cuáles son esos avances en cuanto a conocer el proceso de menstruación, que para uno diría, pues naces así, ya es algo normal, y estamos ignorantes todavía hoy en este siglo? ¿Cuáles son estos avances? Pues hoy se están haciendo estudios para saber, por ejemplo, cómo nuestro ciclo menstrual interfiere en la actividad física. O, por ejemplo, cómo el peso y el ciclo menstrual están relacionados, o cómo nuestras hormonas se van relacionando también con otros procesos, como nuestros procesos mentales, también nuestras enfermedades autoinmunes, la relación que hay con los medicamentos. Y bueno, ahorita está muy viral una noticia acerca de cómo unas científicas están desarrollando un nuevo dispositivo vaginal para las consultas ginecológicas, porque pues el famoso pato, fue hecho por un hombre y es lo más incómodo que nos puede pasar. ¿Y este dispositivo cómo es? Se llama Lilium y se supone que está hecho ya como más ergonómico y anatómico, y entonces ya va a ser más fácil ir a la consulta ginecológica. No es tan invasivo como el pato. ¿Qué implica exigir ciencia con enfoque de género? ¿Cómo sería cambiar toda esta perspectiva? Pues mira, creo que lo primero es que no solo tendríamos que ser mujeres, porque ser mujer no garantiza que veas estos problemas. Muchas mujeres crecemos en un mundo y pensamos que todo está perfecto y que así tienen que ser las cosas. Entonces, creo que algo que al menos a mí me ha pasado con el feminismo es que me invitó a cuestionarme. Y entonces, en el momento en el que me empecé a cuestionar, me di cuenta que había cosas mal en el mundo. Nos vamos a quedar ahí. Vamos a invitar a toda la audiencia a cuestionarse en este corte comercial. Regresamos con esa pregunta y tenemos una invitada más. Acompáñenos. Ya estamos de regreso, casi se nos acaba el programa, pero todavía nos queda un bloque maravilloso y le quiero dar la bienvenida a Eli, anestesióloga, bruja mágica, mística, médica funcional y mucho más. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Te parece si vamos a conocerte? Perfecto. Perfecto, vamos a ver el perfil de Eli. Hola, yo soy la doctora Eli Wing y hoy vengo a Cabronas a hablarte de lo que es la medicina feminista. Yo soy médica, especialista en manejo del dolor y médica funcional, y a través de esto he visto ahora con los lentes violeta que podemos hacer una medicina bien diferente poniéndote a ti al centro. Eli, gracias por estar aquí. ¿Cómo ves tú la cuestión de la medicina con perspectiva de género? Pues es muy importante esta parte, sobre todo porque requerimos ponernos a las mujeres al centro, ¿no? De entrada, como ya habían comentado mis compañeras, poner al paciente al centro de la consulta y en este momento a la pacienta, ¿no? El que nosotras primero como médicas estemos deconstruidas, estemos viendo la problemática real y ver que las mujeres tenemos ciertas características que nos hacen diferente en la consulta, el que podamos aportar a las pacientes como tal, de una perspectiva siendo una medicina de mujeres, ¿no? Hacia estas mujeres. Ya, tu profesión como tal de anestesióloga a mí me enloquece. O sea, yo siempre a lo largo de mi vida me he preguntado qué sucede cuando nos inyectan la anestesia. O sea, me parece algo que va mucho más allá inclusive de lo científico. Por eso me llamó la atención que también te llamaste bruja. Platícanos un poquito cómo las mujeres han sido afectadas en esta cosa en particular. Bueno, sobre todo en lo que es el manejo del dolor, todos estos estudios y estos medicamentos que nosotros usamos se han estudiado en el hombre blanco estandarizado que tenemos, porque precisamente nuestras hormonas interfieren con estos estudios, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros tenemos en cuanto a manejos, en cuanto a dosis y todo esto, se hacen en estudios grandes en donde las mujeres somos excluidas por esta causa, ¿no? Esa es una de las principales. En las otras, sobre todo lo que te decía de que sí soy bruja,
creo que también es muy importante rescatar los saberes, ¿no? Los saberes ancestrales que tenemos, el que el paciente le podamos decir a la paciente en la consulta que lo que tú sabes es importante. O sea, esos saberes, esa intuición que tú dices, uy, pero yo me siento mal, es que no tienes nada, estás loca, es histérica, es que es la regla, ¿no? Entonces, que nosotros sepamos de, a ver, a ti, paciente, te puedo decir, no estás loca, hazle caso a tu intuición, los saberes que tenemos son bien importantes, no solo la academia son los saberes válidos, hay muchísimos otros saberes importantes a través de esto, ¿no? Desde el que una paciente te lo diga, hay que tomarlo siempre en cuenta. Me encantaría que me platicaras un poquito de estos otros saberes, pero ahorita se me viene a la cabeza que el hecho de que nos educaran en la ciencia, en la medicina con perspectiva de género, también ayudaría mucho a los hombres y nos ayudaría mucho en nuestras relaciones interpersonales, a que nos comprendieran desde otra perspectiva, porque no solo el doctor te dice, ay, estás muy sensible, es una ridiculez, es ansiedad. También muchas veces los varones con los que coincidimos en el día a día, seguramente tú que me estás viendo en casa debes de decir, a mí me lo han dicho. Creo que a todas en algún momento nos han dicho eso. Y justo venía esta parte que estábamos hablando antes del corte de la importancia de autocuestionarnos. Sí, yo creo que cuando empiezas a ver todo con más perspectiva, o sea, el feminismo no es solamente para las mujeres. O sea, el feminismo parte de este cuestionamiento, como te decía, de todo lo que está mal en el mundo. Y entonces, o sea, si uno se cuestiona como hombre, también se va a dar cuenta, bueno, yo no soy hombre, pero se va a dar cuenta que también esas mismas violencias también los atraviesan a ellos. Entonces sería súper importante que se lo preguntaran para que ellos mismos vayan creando sus nuevas masculinidades, ¿no? Porque hoy la masculinidad parecería que es el machismo y en realidad el machismo pues nos afecta a todas las personas que vivimos en este planeta. Totalmente de acuerdo. Me gustaría que cada una de ustedes me contara algún avance científico que ya con las gafas moradas se vea diferente. En el corte justo estábamos platicando de cómo ahora se sabe que si descansas tantas horas con diferencia de los hombres te sientes mejor, ¿no? Estábamos hablando del tema de la sangre, de la menstruación. Entonces, ¿cuáles son estos avances científicos y estos puntos súper importantes que nos hacen darnos cuenta que la perspectiva de género te abre completamente el universo? ¿Quién empieza? Las tres se quedaron acá así pensando. Fíjate que hablando justo con el tema de ciclicidad, que como bien decíamos, decía Majo, ¿no? Desde el que existe la mujer en el planeta, menstruamos, pero hasta apenas es que empieza a identificarse ciertas características para dejar de verlo como la molestia, ¿no? De la regla. Y entonces se ve esta relación de que dependiendo nuestra etapa del ciclo hormonal es el tiempo que necesitamos para dormir, el hambre o no que tengamos, las ganas o no que tengamos de hacer ejercicio, nuestra productividad, ¿no? O sea, hay veces que se nos exige cierta productividad en este ritmo de vida, al igual que los hombres, ¿no? Por este estándar que ya tenemos, cuando en realidad no tenemos de manera lineal un desempeño. Pero no es que esté mal, simplemente es observar cómo nos sentimos para acomodar nuestras actividades a eso. Y entonces, por ejemplo, esto que mencionábamos con las horas de sueño, se mencionaba como muy estándar para todo mundo, mínimo 6 horas, idealmente 8 horas. Y con 7 horas promedio está perfecto. Pero en estos análisis que se han ido investigando, lo recomendable es que las mujeres estuviéramos durmiendo 9 horas continuas. Y vuelvo al tema de pediatría. ¿Cuántas mujeres que son mamás no están durmiendo ni siquiera 3 horas continuas? Y ahí vienen las consecuencias. Claro, ¿no? Y aún así le exigimos que rinda en el trabajo, que rinda en la escuela, que rinda como pareja. Totalmente de acuerdo. Ahora, el tema de la sangre y el avance que ha habido en cuanto a su estudio y que es algo que te nutre, que te regenera, que te reivindica, inclusive a nivel emocional, congruencia, ¿hay algo al respecto? No, o sea, no hay estudios así de la sangre menstrual, ¿no? Yo espero que haya más adelante. En los saberes sí hay como mucho estudio de la sangre. La verdad no soy experta en eso, pero yo te quiero hablar del placer. Ah, sí, por favor, que tanto lo merecemos y que muchas veces no lo negamos, ¿eh? De manera inconsciente las mujeres lo hacemos a un lado. Bueno, los libros de anatomía han descrito solamente al aparato reproductor femenino,
no han descrito las zonas reales de placer. De hecho, hasta hace poco se desconocía por completo cuántas ramificaciones tenía el clítoris, hacia dónde iban, y hoy la ciencia está avanzando en describir al clítoris y también describir otros procesos que parecieran también naturales y que están también en este secretismo, como la eyaculación femenina. Entonces la ciencia ya está volteando a ver hacia allá para darle una explicación real a estos fenómenos que muchas veces solamente eran como anecdóticos, ¿no? de las mujeres o incluso solamente se veían en la pornografía, ¿no? Pero entonces ahora es como la explicación científica, desde dónde viene nuestro placer, cómo también podemos salvar algunas cosas, porque imagínate, hoy existen cirugías en nuestros genitales y pues es como operar a ciegas, porque nadie sabe, si no se sabe por dónde pasan los nervios del clítoris, pero pues obviamente podríamos dejar secuelas. Entonces, pues por eso también cuestionarnos las cirugías a nivel vaginal, ¿no? Las esto nos da, y labioplastías. seguramente por ahí arriba mi productora ya está tomando nota, esto nos da para un tema impresionante que ya las invitaremos para platicar. Bueno. Sí, por supuesto, pero antes de que se acabe el programa, algunos datos importantes justo sobre el clítoris, porque ya me quedé picada yo y seguramente muchas por allá se quedaron picadas. Bueno, el clítoris es un órgano muy grande. En realidad lo que nosotros alcanzamos a ver solo es la cabeza del clítoris. El clítoris está prácticamente por dentro de toda la vagina y abarca mucho el piso pélvico y pues tiene diferentes ramificaciones y en realidad pues puede ser estimulado desde diferentes lugares. Entonces, por eso también ahí, como terminar con solo el placer se obtiene a través de la penetración. Y pues también creo que el clítoris es importante porque también ha sido un lugar de violencia. Sabemos de las ablaciones en algunos países y sabemos también, como te decía, siempre hablamos como de África, ¿no? Así como de, ay, en África les cortan los clítoris a las niñas. ¿No? Igual Y aquí también los cortamos. Aquí también cortamos labios para que se vea más bonita, ¿no? O sea, la vulva. O también pensamos que con el tiempo se va haciendo más grande la vagina y entonces hacemos cirugías de rejuvenecimiento. Entonces aquí blanqueamos y hacemos cirugía de láser y hacemos una serie de cosas y la verdad es que también es cuestionarnos si esto no forma parte también de estas ablaciones y estas cirugías. Y de estos terribles. estereotipos que nos han sembrado, que no son necesarios Es llevar a correcto. cabo. Tenemos tema pendiente, las quiero ver aquí de vuelta. ¿Alguna conclusión al respecto? Nos quedan 3 minutos, 1 minuto para cada una de ustedes, por favor. Creo que es súper importante cuestionarnos la medicina desde una perspectiva feminista, saber que nuestros cuerpos no son histéricos, son un centro muy sabio, un momento en el que podemos tener un crecimiento de todas las formas, desde espiritual, desde la salud, y que este feminismo, tanto para las médicas como para las pacientes, es muy importante para que podamos tener una atención digna, de calidad, y el que podamos mejorar la vida de nosotras mismas y de las pacientes a través de realmente interesarnos por los procesos del cuerpo. Me imagino que también por eso decidiste dedicarte a la medicina integral y funcional, porque eso te abre muchísimo el panorama. Sí, totalmente. Justo lo que te decía, uno de estos puntos, por ejemplo, antes para el síndrome de ovario poliquístico, que es algo muy común, nos daban un montón de anticonceptivos y pues ya con que tú sangres, porque eso no es una menstruación, es un sangrado por deprivación, pues ya lo tenemos manejado. Actualmente hay estudios en donde nosotros damos un Z-ciclin, unas semillas que están parte del proceso natural que nos ayudan a regular las hormonas y entonces que las mujeres realmente tengan una ovulación y una menstruación, ¿no? Entonces, esa parte de realmente conocer el cuerpo, cuestionárnoslos y entonces dar alternativas para dar una solución y no solamente pues apelar un síntoma, ¿no? Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Una conclusión rápida. Yo quiero hablar de la creación de espacios seguros. Creo que todas las personas que ejercemos medicina tenemos que cuestionarnos nuestras propias violencias y también cuestionar las violencias que nos enseña el sistema y entonces rebelarnos, es una invitación a la rebelión, y crear espacios seguros desde nuestros consultorios. Cambiar el sistema es responsabilidad nuestra. Muchas gracias por haber estado aquí, Majo. Aprendí muchísimo. ¿Y me podrías decir sobre cómo las buscan, cómo las encuentran, cómo nos podemos acercar, cómo podemos ser parte de la colectiva y tu conclusión?
Claro, estamos en redes sociales como médicas-verde-violeta y cada una de nosotras tiene sus redes sociales en Instagram. Como conclusión, invitar a seguir dándole valor a nuestra voz. Es lo que nos va a delimitar nuestra autonomía y cuestionarnos. Creo que eso es el inicio de mucho, ¿no? Ya, ¿y cómo empezar a combatir el sesgo blanco desde nosotras? Es muy largo, pero como conclusión yo creo que sería primero conocerme a mí misma, saber que soy más que un cuerpo físico, que mi síntoma no se delimita a un órgano, que tiene que ver más también emocional, espiritual, como decíamos, y entonces invitar al médico que esté frente a mí, a la médica que esté frente a mí, que me escuche y me comprenda. Muchas gracias a las tres. Me encantó el programa. Les agradezco también muchísimo a todas y todos que nos han visto desde su casa. Se nos ha acabado el tiempo, pero tenemos a estas invitadas, les prometo que las vamos a tener de vuelta. Y por lo pronto también quería decir, tenemos la convocatoria abierta a todas y todos jóvenes que quieran participar como becarias y o becarios. Aquí en Cabronas los necesitamos. Por favor, comuníquense con nosotros. Ahí están las redes sociales abiertas, el canal de YouTube de Maussan Televisión. También está el teléfono para todas ustedes. Si quieren platicar de algún tema, nosotras nos place muchísimo leer sus comentarios y, por supuesto, darles voz. Me despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los espero con muchísimo gusto en la próxima emisión de Cabronas. No fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda, pero también inspira. Maussan Televisión presentó. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.